Hoy quiero compartir una nueva serie que vamos a empezar y quiero hablar acerca del llamado de Dios. Amén. Y como primer tema del llamado quiero darle fundamento a lo que hoy voy a empezar en esta serie. Y voy a compartir hoy acerca de ven y sígueme. Así se titula el mensaje de hoy. Diga conmigo, ven y sígueme. Y sígueme. Obviamente esto fueron una de las palabras que nuestro Señor Jesucristo pudo usar en el llamado a sus discípulos. Para eso quiero decirle lo siguiente: si haríamos actualmente una encuesta dentro de nuestra congregación o dentro de nuestra iglesia y le preguntaríamos a muchos de los que están aquí presentes qué significa seguir a Jesús, yo les aseguro que tendríamos 10 formas de pensar aquí. Porque lamentablemente la gente no sabe lo que implica o lo importante que es seguir a Jesús. Algunos piensan que seguir a Jesús es asistir solamente a la iglesia los domingos. Algunos piensan que es llevar una vida moralmente aceptable, lo que llamaríamos hoy en día una buena persona. Algunos piensan que seguir a Jesús piensan que simplemente es adherirse a una serie de tradiciones religiosas específicas o incluso depender de Jesús solo por alcanzar una vida de prosperidad y de éxito. Porque eso es lo que muchos piensan, que eso es seguir a Jesús. Y eso realmente no es así. Dios bendice, Dios salva, Dios sana, Dios libera, Dios prospera. Pero ser un seguidor de Jesús va más allá de estas cosas. Es por eso que hoy quiero compartir con usted y darle fundamento bíblico a lo que hoy voy a predicar. Repito, este es el primer tema de esta serie, el llamado de Dios. Para eso quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 4. En el versículo, vamos a leerlo desde el versículo 18 al 22 de la traducción del lenguaje actual. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio, dice la Biblia, a Simón y a Andrés, dos hermanos que eran pescadores. ¿Qué eran estos hombres? Pescadores. Y mientras ellos pescaban con sus redes, Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Ayúdeme. ¿Qué les dijo Jesús? Síganme. Ojo con esto. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores, le dice Jesús, para mí. Ojo con esto. Jesús le dice, síganme, porque los voy a convertir, escúcheme esto, en personas que alcancen a otras personas para que me sigan también a mí. Ojo con esto. Siguiente versículo, por favor. Versículo 20. En ese mismo instante Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Y Jesús siguió caminando por la orilla del lago y vio a Santiago y a Juan, otros dos hermanos, que también eran pescadores. Los dos estaban en una barca arreglando las redes, junto con su padre Zebedeo. Y Jesús los llamó a los dos. Y ellos salieron de inmediato de la barca, dejando, ¿qué dice? Dejando a su padre y siguieron a Jesús. ¿Está aquí conmigo o no? Y dejando, dice, a su padre, siguieron a Jesús. Ok, hoy quiero usar estos versículos bíblicos para darle unas enseñanzas, porque más que predicar es enseñarle. Quiero darles la importancia de recibir el llamado de Dios. Qué importante es convertirnos en discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Para eso yo necesito explicarles algo que es muy importante y que muchos de los que estamos aquí por eso no valoramos el convertirnos en discípulo de Jesús, en recibir el llamado de nuestro Señor. Pero el hecho de que usted está aquí en esta mañana no es cualquier cosa, es porque Dios tiene un plan, porque Dios tiene un propósito y porque Dios tiene algo poderoso para tu vida que ni aún ni usted se imagina qué tan grande será eso. Lo primero que quiero explicarte es que en aquel entonces existía un sistema de educación muy importante. Los judíos se sentían muy orgullosos de su sistema de educación.
Esta educación empezaba no en los colegios como ahora, sino que este sistema de educación empezaba en las sinagogas locales de cada ciudad. Y los niños en aquel entonces empezaban a educarse a partir de los 5 años de edad. Esos niños asistían en aquellas sinagogas y se les daban enseñanzas de ciertas asignaturas. Escuche esto. Yo quiero por favor explicarle el trasfondo cultural de aquel entonces para que entienda el llamado que Jesús le hace a sus discípulos. ¿Está aquí conmigo o no? Ahora, como decía, la educación que ellos recibían empezaba a partir de los 5 años y ellos recibían educación y enseñanza de tales asignaturas como matemática, aritmética, lógica y sobre todo se le enseñaba al niño algo que era muy importante y esto es el Torá, lo que para nosotros vendría a ser el Pentateuco. ¿Está aquí conmigo o no? ¿Y qué es el Pentateuco? Algunos dirán, ¿cómo se come eso? El Pentateuco son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. A estos niños, mire, desde los 5 años ya les estaban enseñando el Pentateuco. Ahora, el sistema educativo de los judíos estaba basado en promover a las personas que cualificaban y calificaban. Pero también este sistema de educación estaba basado en eliminar a los niños que no calificaban para seguir siendo enseñados en las Escrituras. Este sistema educativo judío tenía al menos 3 niveles. ¿Está aquí conmigo o no? Ojo que esto es importante que usted aprenda para que entienda lo importante que es ser llamado por nuestro Señor Jesucristo. El primer nivel de estos 3 niveles que les acabo de hablar, el primer nivel era el Beth Sefer. Diga conmigo, Beth Sefer. Esto indicaba que el niño empezaba a estudiar desde los 5 hasta los 10 años en la sinagoga local. Y este niño era obligado, escuche bien, era obligado a que este niño aprenda el Torá. Era obligatorio para todos en aquel pueblo o aquella ciudad que asistan a la sinagoga y sean enseñados en la Torá. Ahora, el niño tenía que aprender de memoria todo el Pentateuco. Tenía que aprenderlo a recitar, incluso hasta cantarlo. El maestro se encargaba de desarrollar en el niño que pueda desarrollar amor por el Torá. En una de las primeras clases que el maestro les hacía a los niños, ¿sabe lo que hacía el maestro? Hacía que metan su dedo en un tarro de miel. Y cuando se llevaban la miel sobre la boca, el maestro oraba por el niño diciendo lo siguiente: que la Torá sea tan dulce para tu alma como este dulce para tus labios. Mira cómo eran marcados los niños. Ahora, la mayoría de los niños a los 10 años tenía que dejar la sinagoga e iban a aprender el oficio de su familia. Si su padre era pescador, el niño tenía que ser pescador como su padre. Si su padre era carpintero, tenía que dedicarse a ese oficio. O si su padre era un comerciante, ellos también se dedicaban al comercio. Pero aquellos niños, escuche bien, que demostraban la habilidad de memorizar y entender el Torá, iban y entraban al siguiente nivel. Eso no era para todos, eran solamente para los niños que demostraban que cualificaban para esto. ¿Está aquí conmigo? Los otros iban a dedicarse al oficio de su papá. Ahora, los mejores iban al siguiente nivel, que es el Beth Talmud, que se desarrollaba entre los 10 y los 15 años. Ahí no solo aprendían el Pentateuco, sino que también se les enseñaban los libros históricos, poéticos y proféticos, completando así lo que nosotros conocemos como los 39 libros del Antiguo Testamento. Imagínense, de los 5 a los 10, ellos recitaban y cantaban los primeros 5 y ahora los 39 libros. Era tan dura esta enseñanza que la mayoría de jóvenes
de entre los 10 y los 15 años abandonaban el proceso y decían: esto no es para mí, yo mejor me voy a mi casa y me voy a dedicar al oficio de mi padre. Yo no sé si está aquí conmigo. Era demasiado. Pero los que permanecían hasta el final, ¿está aquí conmigo? Ya se fue. Iban al tercer nivel. Por eso que la bendición de Dios no es para todos. No, usted no me ayuda. La bendición de Dios es para los que perseveran hasta el fin. Los que seguían hasta el final, cuando llegaban a los 15 años, iban al tercer nivel. Y el tercer nivel es el Bet Midrash. Este tercer nivel se desarrolla entre los 15 y los 30 años. Estos jóvenes se tenían que mudar de la sinagoga local a la que ellos pertenecían. Y tenían que comenzar a seguir a un rabí, del cual ellos tendrían que aprender las interpretaciones de las escrituras en estos rabí. Ellos tenían que decidir a qué rabí iban a seguir, porque ellos iban a aprender las interpretaciones del Torá de ese maestro. A eso se le llamaba en aquella época llevar el yugo de tu rabino. ¿Está aquí conmigo? Así se le llamaba en aquel entonces, llevar el yugo de tu rabino. Ellos tenían que decidir qué rabino querían seguir y aprender sus interpretaciones acerca de la Torá. Ahora, los rabinos eran personas no cualquiera, sino que eran personas importantes en Israel. Ellos eran los de la élite de la sociedad y existían diferentes niveles de popularidad entre los rabinos. Y no había mayor honor para una familia judía de que uno de sus hijos llegara a convertirse en un discípulo de uno de esos rabinos tan importantes. Eso era un honor. Eso es como que este hijo nos va a cambiar el nombre de la familia, va a cambiar nuestro destino. No como estos que lo único que le queda es hacer lo que su papá les enseñó. ¿Está aquí conmigo o no? Mire la sociedad de aquel entonces. Para ellos tener un hijo que cumplía el oficio de su padre era normal. Pero tener un hijo que seguía a un maestro era como que otro nivel. Es como que él va a cambiar la historia de nuestra familia. ¿Está aquí conmigo o no? Pero ellos decidían buscar a un rabino importante. Por esas razones el joven tenía que medir sus posibilidades hasta donde él podía llegar y así elegir a un rabino según lo que ellos consideraban que ellos podían alcanzar. Pero no era tan fácil. Ellos tenían que postularse. No es que ellos si seguían a un rabino, no. Ellos tenían que postularse delante de él. Y le decía: quiero ser tu discípulo. Pero elegí el rabino, escucha, pero el rabino no porque el discípulo o el joven venía a decirle quiero que sea mi rabino, no quiere decir que él los aceptaba en primera, sino que lo primero que hacía el rabino era someterlo a una prueba, a un examen. Y les hacía algunas preguntas sobre la Torá. Por ejemplo, ¿cuántas veces aparecía una palabra en un fragmento de las escrituras? Les hacía preguntas sobre la espiritualidad. Escuche bien, si el rabino no quedaba satisfecho con las respuestas que el muchacho le daba, le decía lo siguiente: parece que amas a Dios, pero no estás calificado. Vete a tu casa y aprende el oficio de tu familia. Ahora, si el rabino veía potencial en ese muchacho, le decía una palabra que le cambiaría la vida. Le decía una palabra que traía un antes y un después en ese muchacho. ¿Sabe qué palabra es esa? Sígueme. Si ese muchacho respondía todo lo que él le preguntaba y causaba asombro en este rabino, él le decía: sígueme. Y en ese momento esa palabra le alteraría la vida a ese muchacho para siempre. A partir de ese momento el muchacho
tendría que tomar una decisión importante en su vida, y era dejar su ciudad, dejar su familia, para empezar a seguir a este maestro, a este rabí, quizás durante años o quizás durante décadas. Tenían que convertirse, mi hermano, esos muchachos al maestro. ¿Está aquí conmigo o no? Tanto así, y era tan importante para estos jóvenes ese maestro, que les llegaba a decir padre a su rabí. Les decía padre, y consideraban que ese rabino era más padre de ellos que sus propios padres. La obsesión del discípulo era capturar todo lo que su rabino les iba a enseñar, aprender cada una de sus enseñanzas, observar cada uno de sus movimientos, imitar cada uno de sus gestos. Era tanto así que el rabino caminaba por la calle, llegaba a un árbol y tomaba un fruto y lo miraba, y sus discípulos hacían exactamente lo mismo que él hacía. Y si ellos hablaban de una manera, sus discípulos también hablaban de la forma de su rabí. La obsesión del discípulo era parecerse a su rabí. Ese era su obsesión. Ese era su anhelo. Cuando los padres de esos muchachos se despedían de sus hijos, sabiendo que no lo verían quizás durante años o décadas, ¿sabe lo que hacían sus padres? Ponían sus manos sobre ellos y hacían esta oración. Escuche esto: que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. Eso hacía referencia al hecho de que cuando los rabinos iban caminando por las calles polvorientas de Israel y todos sus discípulos sudorosos iban detrás de él, el polvo que levantaba los pies del rabino se quedaba impregnado sobre la piel de los muchachos. Eso era considerado un honor. Era un honor para esos jóvenes recibir cualquier cosa que se desprendiera de su rabí y de su maestro. Yo no sé si está aquí conmigo. Aquí conmigo ya se fue. Ahora, escuche lo siguiente. Ahora, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos cuenta que en aquella ciudad llega un nuevo rabino. ¿Está aquí conmigo o no? Porque en aquella ciudad llega un rabino que era conocido por todos por un nombre. Y ese nombre era Jesús. Jesús era un rabino que había nacido en Belén de Judea y que se había criado en Nazaret de Galilea. Él decía, mi hermano, Jesús hacía algo que los otros rabinos no hacían. Él era diferente a los demás, porque él desafiaba al sistema de educación de aquel entonces. Él no esperaba que sus discípulos le siguieran a él. Él no esperaba que ellos vinieran a seguirlo, sino que este rabino llamado Jesús, este hombre que era diferente a los demás, que es el Hijo de Dios, era el que tomaba la decisión de elegir a quién serían sus discípulos que lo sigan. Ahora, lo primero que tenemos que entender es que Jesús no se fue a las sinagogas. Él no se fue a aquellos lugares de aquellas ciudades importantes de reputación para poder encontrar a los discípulos que serían parte de su misión, sino que Jesús se fue a las aldeas pesqueras, a las afueras de la ciudad, y se acercó a un grupo de pescadores que dentro de ellos hemos leído que estaba Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Y vemos aquí que Jesús no va al lugar donde normalmente están los jóvenes que se iban a preparar para tener una vida distinta y diferente. No, se va a un lugar donde no había esperanza. Se va a un lugar donde ya no había oportunidades. Había ido a un lugar donde había gente que se había resignado y había dicho: lo único que me queda hacer es hacer lo que hicieron mis padres. Ahí fue
donde este rabino llamado Jesús, donde este maestro de maestros se acerca y encuentra este grupo de pescadores y les dice lo siguiente. Y me quiero enfocar en uno en particular, que muchos de ustedes lo conocen, y se llama Pedro. Y le dice: Pedro, ven y sígueme. ¿Está aquí conmigo? Escuche esto. Le dice: Pedro, ven y sígueme. Ahora el llamado fue para los cuatro, pero repito, me voy a enfocar en Pedro. Ahora, si Pedro era pescador, usted y yo entendemos que Pedro no había calificado. ¿Está aquí conmigo o no? Si usted y yo estamos viendo a Pedro siendo un pescador, es porque lo que entendemos es que no había dado la talla para convertirse en un discípulo de un rabino, y que no calificaba para un día ejercer un ministerio o para ejercer una función ministerial. Pero sin embargo Jesús lo mira y le dice: sígueme. En ese momento Pedro, imagínese, sorprendido, maravillado por escuchar esa palabra: sígueme. Él tenía que tomar una decisión de qué hacer desde ahí hacia adelante. Pero Jesús le dice: sígueme a Pedro. Y él tenía que tomar esa decisión de seguir a Jesús. Pero Jesús le dice: sígueme. Y él lo deja todo en ese momento por seguir a Jesús. La pregunta es: ¿cuánto harían lo mismo que Pedro hizo en aquel momento? ¿Cuánto dejaríamos de todo por seguir a nuestro Señor Jesucristo? Ahora quiero que entiendas lo siguiente. Para un judío, la palabra sígueme tenía un poder transformador. La palabra sígueme tenía un poder de cambio. Cuando un rabino le decía sígueme, le estaba diciendo: yo creo que tú puedes llegar a ser como yo. Yo sé que no estoy predicando, estoy enseñando, porque estoy poniendo el fundamento de las prédicas que voy a dar. Yo sé que lo que usted quisiera es que yo corra, que yo fluya, pero este fundamento, cuando Jesús le dice a él: sígueme, le está diciendo: creo que puedes llegar a ser como yo. Creo que puedes hacer lo que yo hago. Y creo que puedes convertirte en mí. Yo sé que para usted la palabra sígueme no significa nada, pero para un judío del primer siglo esto era lo que significaba. Entonces en ese momento Pedro tenía que tomar una decisión. Por primera vez en su vida estaba viendo y oyendo a alguien que creía en él y que podía ver en él lo que nadie había visto hasta ese momento. Ni sus maestros, ni los que le habían enseñado en la sinagoga, incluso lo que ni sus padres habían visto en él, es lo que ahora este rabí llamado Jesús de Nazaret estaba viendo en Pedro. ¿Tú te imaginas ahora Pedro, que toda su vida le habían dicho que no calificaba, que toda la vida le habían dicho que sería igual que su padre, que cometería quizás los errores que sus padres habían cometido, pero ahora está llegando una persona importante en su vida y le está haciendo un llamado y le está diciendo: Pedro, Juan, Jacobo, yo no sé cuántos hay aquí en esta hora, pero Dios te está haciendo el llamado de cambiar la historia de tu vida y la historia de tu familia. Yo no sé cuántos pueden decir amén en esta hora. Yo me imagino a Pedro, Juan, Jacobo y Andrés sorprendidos. Y me imagino que se habrán visto entre ellos diciendo: ¿eres tú? ¿Yo? Sí, tú sígueme. Pero Señor, yo no hablo bien. No tengo la capacidad de memorizar. Es más, cuando fui a los estudios entre los 5 y los 10 y estuve estudiando el Pentateuco, nunca pude recitar los Pentateucos ni pude memorizar. Yo creo que te estás equivocando. El Señor le dice: no, yo no me estoy equivocando. Yo quiero que tú me sigas.
porque yo voy a hacer de ti algo grande y algo poderoso. Yo me imagino que todos se habrán dicho en ese momento: ¿y qué rabino es este? ¿Quién es? Porque Él no hace lo que los demás hacen. Porque Él no busca en nosotros lo que los demás buscaban: ser estudiados, ser letrados, ser bien educados, venir de una familia importante, de haber recibido una gran educación, de haber pertenecido a una sociedad quizás más próspera. Porque Él viene a este lugar y nos dice: ven y sígueme. Era la oportunidad de su vida de Pedro. Era su oportunidad y Él no podía dejarlo pasar. Era una oportunidad de poder traer honor a su vida y a su familia, porque hasta ese momento solo estaba haciendo lo que sus padres les habían enseñado. ¿Sabe cuánta gente hay aquí y está repitiendo solo lo que sus padres le enseñaron? Porque no has entendido lo que significa seguir a Jesús. Porque si tú hubieras entendido lo que significa seguir a Jesús, es que el Señor no te llamó porque tú calificaras. Es lo primero que tienes que saber. Jesús no te llamó porque calificaras. Jesús no te llamó por tu apariencia, no te llamó por tu educación, sino que Jesús te está haciendo un llamado y te dice: ven y sígueme. ¿Sabe por qué? Porque Él puede ver lo que nadie ha visto hasta el día de hoy. ¿Y sabe lo que Él ha visto dentro de ti? Lo que Él puso un día. ¿Y sabe lo que puso dentro de usted? Puso un propósito divino. Porque tú no llegaste a este mundo simplemente para pertenecer a una organización religiosa. Tú no llegaste a este mundo para ser una silla más dentro de un templo, sino que tú llegaste a este mundo y entregaste tu vida a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él te está llamando a hacer la diferencia, a que tú seas diferente, a que tú seas distinto. Lo que recuerdes que fue Él quien te llamó, que fue Él quien puso sus ojos en ti. ¿Cuántos años quizás tendría Pedro en ese momento? ¿Cuántos años quizás tenía Pedro en ese momento? ¿Sabe lo que dicen muchos estudiosos, historiadores? De que es muy probable de que Pedro tendría 25 o 30 años de edad. Y mientras que otros estaban estudiando en el tercer nivel, él estaba siendo pescador de peces. Pero aún a pesar de la edad que él tenía, mi hermano, el Señor lo llama. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no le interesa tu edad. Al Señor no le importa qué edad puedas tener tú. Tú puedes tener 50, 60, 70 años. Pero el Señor te dice: ven y sígueme. Tú tienes que estar dispuesto: Señor, estoy dispuesto a seguirte y a ir donde quiera que tú quieras que yo vaya. ¿Cuántos están dispuestos a seguir a Jesús? ¿Cuántos están dispuestos a seguir a Jesús? ¿Cuántos están dispuestos a negarse a sí mismo y decirle: Señor, yo te voy a seguir donde quiera que tú quieras que yo vaya? ¿Sabe? En una oportunidad, en Mateo capítulo 8, versículos 18 al 22, vemos a personas que no es que Jesús los llamó para que le sigan, sino que eran personas que querían seguir a Jesús. Por eso que hay las personas que el Señor llama, y hay otras personas que ellos toman la decisión de seguir. Por eso yo siempre he dicho que yo no busqué de Dios, sino que fue Dios quien me buscó a mí. Porque era yo quien estaba perdido, no el Señor. Y cuando yo reconozco que yo era el que estaba perdido, entonces fue el Señor quien me encontró a mí. Estas son personas que dice la Biblia. Mateo 8, 18 al 22 dice: y viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré. Escuche esto: te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sabe lo que implica seguir a Jesús? Es dejarlo todo por Él. Usted tiene que saber la importancia que es de estar debajo de un discipulado. Lo importante que es de estar debajo de alguien que Dios asignó en tu vida para ser tu maestro, para ser tu rabí. ¿Sabes cuál es el problema de esta generación? Que esta generación no quiere dejarse ser enseñada. El problema de esta generación es que lo cree, que lo sabe todo y que no necesita ser enseñado por alguien más. El Señor Jesús nos está dando una enseñanza ahí y nos está diciendo: hay un sistema educativo que es el que ve si calificas o no calificas. Pero el Señor dice: yo no me dejo guiar por el sistema educativo de este mundo, sino que yo estoy buscando lo que este mundo, mi hermano, no busca. ¿Y sabe lo que Dios está buscando? Disponibilidad. Gente disponible. Personas que se consideren en una bancarrota espiritual. La Biblia le llama a los pobres en espíritu. Personas que saben que tienen la necesidad de Dios, que sin Dios nada puede hacer. Que cuando Cristo llega a tu vida, tú dices: Señor, yo no tengo más alternativa. Señor, yo no tengo más opciones. Yo voy a recibir el llamado que tú me estás haciendo. El día de ayer leía una mujer que era una de las ateas más famosas de este tiempo. Y ella, hablando con su mentor, otro ateo como ella, estaban en un debate. Y aquella mujer le decía de que ahora había tomado la decisión de entregarle su vida a Jesucristo. En ese momento su mentor ateo le dice: tú estás loca. Hemos ido por todos los lugares de Estados Unidos hablando de que esto del evangelio es una falsedad, es una mentira, es un engaño. Y ahora me vienes a decirme a mí, una mujer tan preparada, tan elocuente, tan bien formada en psicología. ¿Está aquí conmigo o no? En antropología. Una mujer tan formada y tan educada incluso en teología, porque para ella enseñar de que lo del evangelio era una falsedad, ella se metió a estudiar teología. Pero llegó el momento donde ella le dice a su mentor y le dice: sabes, llegó un momento que yo no podía más. Entré en un estado depresivo donde yo no sabía qué hacer. Busqué a los hombres más preparados, busqué a los profesionales más calificados para que me ayuden a salir de esa depresión. Pero dice ella que nunca lo encontró, hasta que llegó un momento que un psicólogo le dice: ¿sabes qué? Te voy a dar el diagnóstico que tú tienes. Y ella le dice: ¿qué? Estás en una quiebra espiritual. Estás quebrada espiritualmente. Pero ¿cómo es eso? Si yo no creo nada de lo espiritual. Por eso te lo digo. Por lo mismo que estás quebrada espiritual, hay un vacío dentro de ti, que lo único que lo puede llenar es el Señor Dios Todopoderoso. En ese momento esa mujer no tuvo más opción que irse a su casa, mira, doblar su rodilla y comenzar a orar en sus propias palabras. Y le dijo al Señor lo siguiente: siempre he dudado de ti. Y le he dicho a mucha gente que tú no eres real, que tú no eres verdadero. Pero hoy que me encuentro en esta situación, quiero que me demuestres que si tú eres real, que si tú eres un Dios verdadero, te pido que tú me liberes y me saques de esta condición en la que yo me encuentro. Después de esa simple oración,
que esa mujer hizo en su alcoba. Ella testifica que por la noche recibió una visitación de parte de Dios y que el Señor puso su mano en ella. Puso su mano en ella y sacó ese vacío que había dentro de ella. Y dice que desde ese momento hacia adelante ella experimentó una sanidad y una liberación de su alma. Ahora espérate, para ese momento el mentor que estaba ahí no sabía de esa experiencia y comienza a decirle: me veo sorprendido en lo que me dices. ¿Cómo puedes creer tú que un hombre murió y resucitó? ¿Cómo puedes creer tú que un hombre nació de una mujer que no conoció varón, una mujer virgen, una mujer que nunca tuvo un encuentro sexual con alguien y que concibió por obra y gracia de alguien llamado Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que tú puedas creer en eso? ¿No te parece ridículo?, le dice. Y la mujer le dice: pues yo decido creer, le dice. Yo tomo la decisión de creer. Es mi elección y decido creer que lo que dice las Escrituras es real y es verdadero, porque eso es la fe. Yo no creo porque entienda, yo creo porque decidí creer en eso. Ese es el tipo de gente que el Señor está llamando en este tiempo. Ese es el tipo de personas que el Señor está llamando, que quizás no califiquen delante de los demás, que quizás tú digas: no, es que yo no lo veo a él siendo un predicador, yo no lo veo a ella siendo una profeta, yo no lo veo a él siendo un apóstol, un pastor. Pero no importa lo que tú creas, lo importante es lo que Dios ha determinado hacer contigo. Y hoy el Señor te ha traído aquí. ¿Sabes por qué? Porque Él te está haciendo un llamado y te está diciendo: quiero que vengas y quiero que me sigas, porque yo creo que tú puedes ser como yo. Es porque yo creo que puedes llegar a ser como yo. Es porque yo creo que puedes llegar a ser lo que yo un día hice y te puedes convertir en lo que yo soy. Pero tienes que estar dispuesto a dejarlo todo. ¿Sabe? Yo siempre comprendí lo importante que es esto, que es seguir a Jesús. ¿Sabes por qué, Pedro? Cuando el Señor me llama al ministerio, yo estaba navegando en alta mar, porque ya Dios me había dado profesión, me había dado estudios y ya me había dado una carrera, un trabajo. Cuando el Señor me llama al ministerio y me dice: quiero que seas uno de mis pastores, yo tenía que tomar una decisión. Tenía que tomar una decisión. ¿Y sabe qué era? Dejar mi comodidad, dejar lo que hasta ese momento yo había alcanzado. Tenía 21 años, había comprado la casa, iba a comprar la camioneta, quería hacer un negocio. Porque Dios a mí me sacó de la pobreza, de la miseria, me dio estudio, me dio profesión. Pero ya en ese momento en el que mi vida financiera, familiar, estaba estable, Él me hace el llamado y me dice: quiero que seas ahora mi pastor. Yo tenía que dejar de confiar en mi propia capacidad. Tenía que dejar que me interesara o me importara lo que mi esposa, lo que mi familia piense de mí. Usted me ha escuchado que mi esposa me decía: tú estás loco. Oye, ten cuidado, yo no creo que ese sea Dios. Y yo le dije: ¿por qué piensas eso? Porque si Dios te sacó del mundo, te dio estudio, te dio profesión, ahora te da un trabajo, una empresa importante, estás ascendiendo, ganas un buen sueldo, ganas por aquí, ganas por allá, ahora crees que Dios va a hacer que dejes todo para hoy vivir por fe. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Y yo le dije: ¿sabes qué, mi amor? Lo único que yo sé
es que si soy quien soy es gracias a Dios. Y si hoy tengo lo que tengo es gracias a Dios. Y si Él hoy me está llamando, yo tengo que obedecer. Perdóname si no me entiendes, pero te voy a decir algo, le dije. Hasta el día de hoy no te he dejado faltar alimento ni comida. Porque puedes creer que el servirle a Dios va a hacer que yo te deje sin alimento, sin comida, sin techo. Déjame obedecer a Dios y veremos si realmente Dios me llamó o no me llamó. Mi padre me decía, porque mi padre es pescador, mi padrastro, el que me crió, es pescador. Mire, qué tremendo es esto. Porque el hombre que me crió y que lo vi como una figura paterna, era pescador de peces. Y sabes, él siempre, recuerdo, llevaba sus botas de agua a la casa, la bota de pesca. Y recuerdo que mis 3 hermanos, que son sus hijos de sangre, mi hermano ni agarraban esas botas, pero yo agarraba la bota de él y me las ponía. Y él decía, oye, sácate mis botas, que tú que algún día que vas a ser pescador. Y recuerdo a mi madre en una oportunidad le dijo, Carlos, porque él también se llama Carlos, ten cuidado con lo que hablas, porque no vaya a ser que de todos tus hijos el que tú menos pienses termina siendo pescador igual que tú. Dios me llevó a ser pescador como él. Pero no solo pescador, sino motorista. Cuando yo pasaba en los barcos de 700 toneladas y mi padrastro pasaba, mi papá pasaba por los barcos de 300, que es la mitad, yo le tocaba el y en la borda le hacía así. Y mi papá del otro lado me miraba y le decía, ese es mi hijo, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Ahora dile a ese viejo que Dios te está llamando a ser pastor. Ahora dile a ese hombre que el hijo, que en él está orgulloso, ahora Dios lo está llamando a ser pastor. ¡Estás loco! Mi esposa no estaba de acuerdo. Mis padres no estaban de acuerdo. La gente que me rodeaba no estaba de acuerdo. Empecé el ministerio en mi casa, en la sala de mi casa, con 2 personas que hoy en la mañana predicó mi hijo, el pastor Alberto, y la pastora Kelly, las 2 primeras ovejas. ¿Sabe? Usted sabe lo importante que es seguir a Jesús. Es dejarlo todo. Yo decidí seguir a Jesús y consagrarme para Él. Mire, no, espérese. Usted puede ver que a mí Dios me ha prosperado, Dios me ha bendecido, pero yo nunca decidí servirle a Dios porque Él me diera una casa, un carro, vestimento, me lleve a un país. Decidí seguir a Jesús porque Él es el que pudo darme salvación. Él es el que pudo cambiarme, transformarme. Todo lo que usted ve en este ministerio, yo nunca lo busqué. Fue Dios quien añadió. ¿Sabe por qué? Porque mi enfoque no estaba en añadidurías. Mi enfoque estaba en Él, en seguir al lado de Él. Por eso que para mí, mi máximo ejemplo, lo mejor para mí es Jesús. Que todo lo que Él hizo, yo lo quiero hacer. Jesús dice, el que dice que me ama debe andar como yo anduve. Porque yo entiendo que como seguidor de Jesús tengo que enseñarte a ti a que tú también sigas a Jesús. Quizás a ti Dios no te está llamando a ser pastor, porque no todos somos llamados a ser pastores. No todos somos llamados a ser profetas y maestros. No todos somos llamados a ser evangelistas y apóstoles. A cada uno de nosotros Dios nos ha hecho un llamado, pero después de ese llamado marca en nosotros un propósito. Y el propósito que pone en nosotros es la intención que Dios tuvo cuando te creó. Tú no eres un accidente, tú tienes un propósito divino. Y cuando te envió a esta tierra, te envió con ese propósito dentro de ti. Pero tiene que ver el momento que Él te llame. ¿Y sabes a quién va a usar el Señor? Porque ya que Jesús está a la diestra del Padre,
Pero Él hoy va a usar a una persona. Va a usar un Elías. Va a usar un apóstol Carlos David. Va a usar a alguien más. ¿Sabes para qué? Para llamarte. Para mandarte a llamar y conectarte con el propósito eterno que está dentro de ti. No sé si me está entendiendo. El propósito no se desarrolla si no hay un llamado. En ti hay un propósito, pero tiene que haber una persona a quien Dios use y quien está desarrollando hoy su propósito, quien hoy está desarrollando su llamado. A esa persona Dios la va a usar para hacerte el llamado. Y hay una conexión, mi hermano, contigo. Y decirte, Dios te ha llamado a algo específico. Por eso que el propósito tiene que ver con algo específico que Dios tiene para tu vida. Ay, papá. Espérese. El propósito no tiene que ver con quién te casas. Si estás casado, estás soltero, tienes 4 y 5 hijos. Usted sabe que el matrimonio solo es una añadiduría de Dios. Las personas en la Biblia no todos se casaron. Pablo no se casó. Pablo no tuvo hijos. Y no por eso no quiere decir que no alcanzara su propósito. Amado, el tener un esposo, el tener una esposa no es parte necesariamente de cumplir el propósito. Si Dios a ti te da el don, te da la bendición, te da la facultad de tener un marido, de tener una mujer o un esposo o una esposa, bueno, que Dios te bendiga. Junto con ella o con él cumple el propósito de Dios. Pero si no lo tienes... Apóstol, ¿por qué me dice eso? ¿Sabe por qué? Porque quiero que sepas que más importante que él y ella es Dios. Pero hay gente que hoy no cumple su propósito porque esa mujer no comparte el llamado que Dios te ha dado. Porque ese hombre no comparte ni puede ver en ti lo que Dios ha visto en ti. Porque mientras que Dios te dice, tú eres mi profeta, tú eres mi hija, tú eres mi evangelista, Él te dice, tú no creo que tú alcances nada en la vida. Ay, papá. ¿Sabe lo que me dijo mi esposa? Que la amo con todo mi corazón. Bueno, si tú crees, hazlo. Pero eso sí te digo, te voy a la sala y el comedor y la cocina, y me dejas todo limpio cuando termine todo. Así como te lo entrego limpio, me lo entregas limpio. Así que yo me quedo aquí en el segundo piso y tú ves. Si tú dices que Dios está, bueno, tú ves. Y yo agarré y le dije, gracias mi amor. Gracias por eso. ¿Por qué? Porque yo entendía que yo era la cabeza de mi casa. Yo le dije, gracias mi amor. Tú no te preocupes que yo te dejo todo limpio como tú. Y cuando los días comenzaron a pasar y se llenaba 10, 20, 30, 40, 60, 80. Y ella de arriba escuchaba ¡ah! Que alguien gritaba siendo liberada. Y ¡oh! Que alguien gritaba porque había sido sanado. Y cuando ella veía que la gente se paraba fuera de la casa, en el patio, en el mismo parque, ella se sorprendía y decía, ¿qué está pasando ahí? Hasta que un día me gané a la mujer que ella nunca pensó que me ganaría. ¿Sabe quién? Su mamá. Mi suegra. Y cuando me gané a mi suegra, mi suegra se encargó de subir al segundo piso y decirle, Elisée, ¿qué haces aquí? Tu esposo está predicando allá abajo. Él es un pastor. Dios lo usa sanando enfermos. Dios lo usa liberando endemoniados. Dios lo usa predicando la palabra. Baja de una vez y anda a escuchar que Dios está hablando por medio de tu esposo. Y cuando ella bajó y vio todo eso, y ella se sentaba así como Pedro, así con las piernas cruzadas, y me miraba y decía, él es mi esposo, con él duermo todos los días. Y yo me pulía porque ya estaba ahí, yo más ungido me ponía yo. Y ella, hasta que después me dijo, Carlos David, definitivamente eres pastor. Y yo, espérate, yo dije, ¿y por qué? Porque ¿cómo puedes ser pastor si no tienes ovejas? Mira la cantidad de gente, Carlos David. Dios te ha llamado, perdóname mi amor.
yo te voy a seguir. Yo voy a estar a tu lado. No esperes que los demás te sigan. Si tú primero no sigues a Jesús, tú tienes que ser el primero en obedecer y hacer algo que nadie quiere hacer. Y tú verás que tú y tu casa le van a servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y yo iré tras de ti. Yo iré tras de ti. Vamos, díselo, hija. Yo iré tras de ti, Jesús. Y yo iré tras de ti. Yo iré tras de ti. Y yo iré tras de ti, Jesús. ¿Sabe lo que hace Jesús? Siéntese. ¿Sabe lo que Dios hace cada domingo, Pedro? Camina en la iglesia buscando quien lo siga. Tú piensas que es todo venir a congregar, porque piensas que eso es seguir a Jesús. Piensas que seguir a Jesús es pertenecer a una organización. Piensas que seguir a Jesús es tener una posición. Seguir a Jesús es hacer lo que Él un día Él hizo. Y Él está hoy en la iglesia buscando gente y diciendo: ven, sígueme. Ven, sígueme. Ven tú, sígueme. Ven, sígueme. Mira, sígueme atrás. Atrás mío. ¿Cómo estás? Sígueme. Tú, ven, sígueme. ¿Estás dispuesto a seguirme? A pesar de tu condición. A pesar de tu condición, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto? Estoy dispuesto. Ven, sígueme, párate, párate. Mira, ¿sabes por qué le pregunto? Porque pensamos que porque Él tenga una muleta, pensamos que Él no puede seguir a Jesús. Pensamos que porque quizás esté en una silla de rueda, Él no pueda seguir a Jesús. A Dios no le importa tu condición en la que tú estás. A Dios no le importa cómo tú hayas llegado. Quizás llegaste roto, destruido en el corazón. Quizás llegaste lidiando con la droga, lidiando con el alcohol. Quizás llegaste a este lugar lidiando con el pecado. Pero a Dios no le interesa la condición en la que estás. Él te está diciendo: ven y sígueme. Tú eres el que tienes que tomar la decisión si vas a caminar conmigo o no. Pero tienes que estar dispuesto a que tu esposa no te acepte, a que tu esposa quizás te critique, a que tu esposa quizás no comparta la decisión que estás haciendo. Pero ¿estás dispuesto a seguirme? ¿Estás dispuesto a estar al lado mío? Porque hoy ella no entiende. Espérese, pero mañana ella va a entender que lo que yo voy a hacer contigo es algo grande y poderoso. Perdóneme. No porque congregues aquí quiere decir que sigas a Jesús. No quiere decir que tú sigas a Jesús. Si tú dices amar a Jesús, tienes que andar como Él anduvo. Tú tienes que estar dispuesto a hacer lo que Él hizo cuando estaba en la tierra. ¿Cómo puedes ser seguidor de Jesús que ni siquiera lees la Biblia?
¿Qué vas a replicar? ¿Qué vas a replicar? ¿Qué vas a hacer de diferente? Si la Biblia, mi hermano, habla de la historia, de la vida de Jesús, vas a encontrar los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, que ambos, los 4 evangelistas, hablan desde su propia perspectiva de la vida de Jesús. Vas a leer los hechos de los apóstoles cuando habla acerca del inicio de la iglesia primitiva y su desarrollo. Vas a leer las epístolas paulinas y las epístolas generales, donde vas a ver cómo la iglesia comenzó a crecer y comenzó a multiplicarse y a madurar en la fe. Vas a leer el libro de Revelaciones para entender cómo será la manifestación escatológica del último tiempo. ¿Cómo puedes seguir a Jesús y ser un hombre llamado cristiano si no lees Biblia? Si no oras. Yo le dije, este es un fundamento nada más. El Señor hoy te está haciendo un llamado y te está diciendo: ven y sígueme, ven. Déjalo ahí, hijo. Ven. Cuando tú eres seguidor de Jesús, tú tienes que estar dispuesto a hacer lo que Él hace. Tú no puedes decir que yo soy tu pastor, tu padre espiritual, cuando tú no haces lo que yo te modelo y lo que yo te enseño. Tú necesitas un mentor. Tú necesitas un pastor. Tú necesitas un padre espiritual. Alguien que te modele, alguien que te inspire, alguien que te movilice, alguien que te rete, alguien que te diga lo que nadie te va a decir. Alguien que te mande a hacer lo que no te gusta hacer, pero te mando a hacer. Y te digo, vamos a arrodillarnos a orar y vamos a buscar su rostro. Y el discípulo hace lo mismo. Vamos a ayunar y tú te metes a ayunar. Vamos a estudiar y tú te metes a estudiar. Tú no puedes ser discípulo y hacer lo que quieres. El día que yo me conecté con el apóstol Maldonado, yo tenía 250 personas. Y ese día yo decidí: sígueme, ya dejé de orar. ¿Sabe por qué? Porque quiere demostrar que es más espiritual que yo. Ese es un claro ejemplo. Hay gente que está haciendo cosas que yo no hago. Estás en tu propia visión. Hay gente que me dice: quiero su paternidad, quiero su cobertura. Yo digo: ¿estás seguro? Porque yo corro en una velocidad. ¿Estás seguro que tú quieres ser mi discípulo? ¿Estás seguro que quieres ser mi hijo espiritual? Piénsalo bien. Ahí hay otras iglesias que nunca te van a demandar nada, que nunca te van a pedir compromiso, que nunca te van a pedir que cambies, que solo lo único que quieren es que todos los meses traigas los diezmos. Eso es lo único que le interesa. Y cuando no le mandas el diezmo, te mandan a llamar. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no estás diezmando? No, a mí no me interesa tu dinero, porque el diezmo es el fruto de un hombre que se ha arrepentido, que ha cambiado y que es agradecido con Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Vino un hijo mío desde Ayacucho aquí. Él habla el dialecto del quechua. Se sentó ahí en el culto de acción de gracia. Y yo le dije: ¿qué haces acá? Le dije: si esto no es un congreso, una conferencia, ¿a qué has venido? Y me dijo: papá, es que yo sabía que usted iba a predicar a los políticos. Y yo sé que algún día yo también le voy a hablar a las autoridades de Ayacucho. Y yo necesito ver cómo usted predica, cómo usted se dirige a las autoridades. Quiero saber cómo se hace un servicio. Porque ese es un discípulo. Siempre anda atento a lo que su maestro, a lo que su pastor, a lo que su padre espiritual está haciendo. ¿Sabe para qué? Para replicarlo y maximizarlo, amplificarlo. Porque no solo harás lo que yo hago, lo harás aún a un nivel mayor.
Este día es el fundamento. Yo sé que a usted le gusta que yo te... ¿Estás dispuesto realmente a pertenecer a esta iglesia? Porque acá hay un maestro, acá hay un padre, hay un pastor. Si no, no te preocupes, sigue inventando y haz lo que tengas que hacer. Pero aquí estamos personas que entendemos la importancia que hay en el discipulado, la importancia que es replicar en lo que alguien está haciendo. Por eso ando atento con mi apóstol, el apóstol Maldonado, mi papá, que está haciendo conferencias, congresos, no para recolectar dinero, sino para poder levantar la cosecha de almas del último tiempo. Porque ese es mi enfoque, lo que mi Padre espiritual está haciendo. Y hoy el Señor te está llamando y te está diciendo: ven y sígueme. Ven y sígueme, te dice Jesús. Esta es la oportunidad de darle honor a tu nombre, darle honor a tu familia. ¿Sabe cuántos de mis familiares hoy se alegran y se gozan del hombre en el que hoy yo soy? ¿Cuántos familiares me dicen: primo, ti, sobrino, hijo? Antes ni me saludaban. Antes, ¿cuánto nos visitas? ¿Cuánto vienes a la casa? ¿Cuánto comemos? ¿Cuánto compartimos? Y yo le dije: déjeme ver, es mi anhelo, es mi deseo. ¿Sabes por qué? Porque como ahora soy un hombre de Dios, un hombre que ha dado fruto, un hombre que por la gracia de Dios, mi hermano, ha podido alcanzar cierta cosa en Dios, porque no lo he alcanzado todo. Pero ¿sabes por qué es eso? Porque decidí seguir a Jesús. Hoy el Señor te dice: ven y sígueme. Quizás Dios te está llamando al ministerio, o otros Dios los está llamando a la política. Dios los está llamando a los negocios, a las comunicaciones, a los deportes. Yo no sé a dónde Dios te está llamando, pero Dios te está haciendo un llamado, porque la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Basta ya de entretenerte. Esta iglesia no es para entretenerte. Esta iglesia no es para divertirte. Esta iglesia es para que tomes sentido de propósito y sepa lo importante que eres. Hay un lugar donde tienes que ir y ser luz y ser sal. Hay un lugar donde necesitan cambio y tú eres ese ente de cambio. Tú eres el instrumento que Dios va a usar. Pero tienes que estar dispuesto a obedecer a Jesús. Hola, bendiciones. Si nos están viendo, te invito a que hagas la oración más importante de tu vida. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora yo reconozco que soy pecador y que mis pecados me apartan de ti. Creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios que murió por mis pecados y al tercer día Él resucitó. Hoy confieso con mi boca públicamente a Jesús de Nazaret como el único Señor y Salvador de mi vida. Si has hecho esta oración, déjame decirte que ahora eres un hijo o una hija de Dios. Si este video ha sido de bendición para tu vida, comparte y suscríbete a nuestro canal y aprieta la campanita para que te llegue una notificación. Bendiciones.